Doctores, me presento. Soy la doctora Lisette Ramos y hoy les voy a hablar de cómo resolver maloclusiones clase 3 con Spark. Para los que no me conocen, les platico un poquito sobre mí. Yo soy egresada de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali. La especialidad la hice aquí en Ciudad de México, en CEU, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuando egresé, empecé a trabajar como soporte clínico en Align del 2015 al 2018. A partir del 2018 me dediqué a la práctica privada hasta el día de hoy. Fui speaker de Invisalign y actualmente soy speaker de Ormco. Tengo aproximadamente 600 casos tratados con alineadores. Entonces, ya me tocó una curva de aprendizaje tristemente bastante pesada al principio. Creo que hoy en día tenemos muchos más acceso a webinars, a cursos en donde nos explican absolutamente todo de cómo tratar casos con alineadores. Hay mucha más información también de cómo funcionan los alineadores. Creo que hoy en día las características que también nos brindan todas estas casas comerciales de alineadores cada vez son mejores, cada vez hay más competencia y eso es bueno para nosotros ortodoncistas, ya que el producto siempre mejora. Hoy les vengo a hablar particularmente de pacientes clase 3, que haciendo una pregunta vaga a ustedes, doctores, no sé qué maloclusión les cause más conflicto cuando les llega al consultorio. Suponiendo que el caso lo vamos a tratar con aparatología convencional, con brackets, ¿cuál es la maloclusión que más miedo hasta cierto punto nos da? Yo diría los pacientes clase 3. ¿Por qué? Si nosotros pensamos en ortodoncia convencional, ¿qué es lo primero que pasa cuando nosotros colocamos brackets y empezamos automáticamente a subir de calibre de alambre? Los dientes generalmente, naturalmente, están compensados hacia atrás en un paciente clase 3, incluso en pacientes que tuvieron ortodoncia. Lo que hacemos comúnmente es compensar las inclinaciones dentales y a veces al colocar aparatología fija que trae programada cierta inclinación en los dientes, porque es un tratamiento para todos los pacientes, no es individualizado. ¿Qué es lo que pasa? Automáticamente se nos descruza la mordida, se nos descompensa y en muchas ocasiones si el paciente tenía alguna simetría, una laterognasia, un prognatismo, probablemente que a veces no detectamos o no diagnosticamos correctamente, a veces el paciente se nos complica más la maloclusión de este tipo. Ahora, pacientes con apiñamiento generalmente lo resolvemos bastante sencillo. Clases 2, a veces también es más sencillo tratar a un paciente clase 2, a pesar de que la distalización en pacientes clase 3 y clase 2 es similar. El hueso en el arco mandibular es mucho más distinto, mucho más denso que la parte superior y tenemos estructuras anatómicas completamente distintas, por el motivo por el cual se hace más complicada la distalización. Sin embargo, en doctores que ya han tratado pacientes clases 3 o clases 2, problemas sagitales, con alineadores, se han dado cuenta que es bastante predecible este tipo de correcciones mediante una distalización secuencial. Para los que no conocen qué es la distalización secuencial, con alineadores lo que vamos haciendo es empezar a distalar el segundo molar, solamente ese molar. Cuando va a mitad de camino, empieza el primer molar hacia atrás. Cuando va a mitad de camino, empieza el segundo premolar y así sucesivamente. Una vez que se crea un bloque posterior, pues un bloque de anclaje de dientes, en ese momento se retrae todo el segmento anterior. Ahora, ¿por qué es tan predecible este movimiento? Hay que pensar que biomecánicamente los alineadores trabajan completamente a la inversa que los brackets. Los alineadores van a trabajar empujando. Entonces, si nosotros queremos empujar un diente hacia atrás, el alineador se va a prestar bastante para este tipo de movimiento. Y el hecho de hacerlo de forma secuencial, pues empujar el segundo molar, después el primer molar, después el segundo premolar, después el primero,
y así sucesivamente, hace que estos movimientos se den de forma bastante sencilla. Ahora, si nosotros nos vamos a la literatura, según muchos artículos en donde nosotros evaluamos la predecibilidad de los movimientos con alineadores, la distalización con alineadores es el movimiento con mayor eficacia. ¿Qué quiere decir? Si a mí en mi consultorio me llega un paciente clase 2, clase 3, probablemente para mí sea más cómodo y más fácil tratarlo con alineadores que con brackets. ¿Por qué? Por la alta predecibilidad que tiene este movimiento al tratar este tipo de maloclusiones. Normalmente se reporta que tiene una eficacia del 87% en distalizaciones de 2.5 milímetros. Ojo, al momento que nosotros estamos generando una distalización mayor, implican diferentes cosas. ¿Qué es lo que pasa? Y me pasó muchas veces con muchos pacientes que la distalización iba perfecta en pacientes clases 2 y clases 3, y a partir del alineador 20, 25, cuando yo empezaba a retraer segmentos anteriores, ¿qué es lo que pasaba? El molar, que ya estaba en perfecta clase 1, perdía anclaje y se me regresaba a clase 2 o a clase 3, dependiendo de la maloclusión del paciente. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? En muchas ocasiones, deberíamos de considerar los movimientos indeseados que se van a producir al momento de que nosotros generemos este movimiento. Recuerden que para toda aplicación de fuerza va a haber una reacción. Esta es la tercera ley de Newton. También el hecho de nosotros haber distalado varios dientes, a pesar de que estamos creando un anclaje grande, si nosotros vamos a retraer una masa de dientes, probablemente perdamos un poquito de anclaje también. Entonces, ahorita les voy a hablar y les voy a presentar algunos casos en donde hacemos una distalización pura, con puros elásticos, aditamentos y secuencia de alineadores, y también utilizando mini implantes. Ahora, ¿por qué es tan eficiente la distalización secuencial? Como les explicaba, empezamos a distalar el segundo molar. Cuando va a mitad de camino, vean cómo empieza a moverse el primer molar. Se empieza a mover primer molar y en ese momento se sigue distalando el segundo molar. Cuando empieza a moverse el segundo premolar, el resto de los dientes en zona anterior sigue estable, no se ha movido en este momento. Fijen ahorita en este momento cómo el 7, el segundo molar, se deja de mover. Ojo, yo no estoy moviendo más de 3 dientes a la vez. Este es una clave en controlar los movimientos. Cuando ustedes mueven más de 3 dientes a la vez en este tipo de corrección, es donde a veces se pierde un poquito el anclaje. Entonces, el hecho, y ahorita van a ver un caso en donde hacemos una distalización bastante grande, y muchos me preguntaron si usé mini implantes, qué fue lo que usé. Solamente aditamentos, elásticos y alineadores. Ahora, al momento que ustedes le dan esta indicación al técnico de no mover más de 3 dientes a la vez, al momento que ustedes estén generando distalización, créanme que los movimientos van a ser mucho más eficientes y van a perder mucho menos anclaje al secuenciar los movimientos de esta manera. ¿Qué es el anclaje? El anclaje es la resistencia que opone un diente a su movimiento, la tercera ley de Newton. Ahora, como anclaje nosotros podemos utilizar y considerar dientes, que el hecho de nosotros secuenciar los movimientos, estamos generando grupos de anclaje de dientes para poder empujar otros. Entonces, analizando las cosas así para nuestras planeaciones digitales, hoy en día que hacemos con alineadores, es muy importante entender que nosotros estamos creando anclajes que al momento que nosotros movemos en el plan de tratamiento virtual, en el approver, todos los dientes a la vez, por decir, en una intrusión de dientes anteriores, si todo se mueve a la vez y no estamos generando algún anclaje a nivel de premolares, esa intrusión no se va a dar. Si nosotros vamos generando anclaje con los dientes, secuenciando los movimientos, de esta forma los movimientos van a ser mucho más predecibles. Ahora, el hecho también de secuenciar los movimientos, todos sabemos que eso nos va a generar mayor cantidad de alineadores. Sin embargo, preferimos eso
y que sea una secuencia de alineadores mucho más predecible a estar mandando sets y sets de alineadores adicionales. No sé a cuántos de ustedes les ha tocado que terminan un plan de tratamiento, una secuencia de alineadores, la vuelven a hacer y el resultado mejora muy poco cada vez. Ahora, eso se debe a que no están planificando bien sus movimientos. Entonces, en pacientes clases 3, problemas sagitales, nosotros lo que vamos a considerar como anclaje, 1, son los dientes. 2, los elásticos son de suma importancia. Aditamentos nos van a ayudar también a generar puntos de apoyo para poder empujar el diente en dirección que nosotros necesitamos y también como anclaje para que se oponga que se regrese el diente a su posición original. El aditamento nos va a servir bastante. Y en dado caso, que sea un caso más severo, un microtornillo. Instalar molares requiere de anclaje para evitar fuerza contraria que se produce cuando el alineador empuja los dientes hacia atrás. Ahora, nosotros si hablamos de que vamos a generar una fuerza de empuje hacia adelante, ¿cuántas ocasiones no nos ha tocado que los dientes anteriores también sufren un movimiento indeseado que es una proinclinación? Se protruyen los dientes anteriores siempre que nosotros estamos generando una distalización secuencial. Pacientes clases 2 se convierten en pacientes más clases 2 y clases 3, pues también nos empuja los dientes inferiores hacia adelante en muchas ocasiones a nuestro favor. ¿Por qué? Porque muchas veces los dientes inferiores están muy retroinclinados, pero en muchas ocasiones no. Si el paciente está borde a borde, lo que no queremos es que se protruyan los dientes anteriores e inferiores para que no se nos vaya a cruzar la mordida. Y ahora, ojo, estos movimientos indeseables no se van a ver reflejados en el plan de tratamiento virtual. Por eso es de suma importancia conocer la biomecánica con alineadores y conocer también cuáles son los efectos indeseados que se pueden producir al realizar ciertos movimientos para tratar de nosotros minimizarlos. Aditamentos y elásticos. Este es el caso que les mostré ahorita inicialmente, solamente desde una vista lateral, que es lo que empezamos. En cuanto a aditamentos, yo en este caso puse aditamentos rectangulares verticales. Ojo, a mí me ha tocado en muchas ocasiones en donde he distalado dientes sin aditamentos y la distalización se da bastante bien. Ahora, ¿cuándo agregaría a lo mejor aditamentos? Cuando yo tengo una corona clínica muy corta y yo necesito un apoyo más grande para que el alineador abrace ese molar y lo empuje hacia atrás, porque en muchas ocasiones, ¿qué es lo que pasa hacia segundos molares? Tanto arriba como abajo, el hueso y los tejidos que rodean este diente en muchas ocasiones dejan una corona clínica bastante corta. Ahora, nosotros entre menos superficie de contacto tengamos del alineador sobre el diente, o sea, entre menos abarque el alineador área del diente, menos control tenemos de ese movimiento. Entonces, en estos casos, definitivamente recomendaría colocar un aditamento rectangular, horizontal, les va a funcionar igual para poder apoyarse y generar esta distalización. Entonces, lo que empezamos, paciente clase 3, borde a borde, laterógnata, lado izquierdo un poquito más grande que el lado derecho, y aquí vemos la desviación de línea media. Ahora empezamos a generar distalización secuencial, empezamos con el 7, es el único diente que se mueve, al igual que el del otro lado. Empezamos con 6, pues empezamos con 5. Vean cómo al momento que este se frenó, aquí el 7, todavía yo no muevo este. A partir de que este ya se frenó y llegó a su posición final, en ese momento yo empiezo a distalar el primer premolar, no antes. Ahora se puede, y si no es una distalización tan grande, les va a dar esta secuencia de no mover más de 3 dientes a la vez. Ahora, cuando tenemos una distalización muy grande, se empiezan a distalar y mover varios dientes a la vez. Por eso es que se empieza a perder un poquito el control y anclaje de estos movimientos. Se empieza a mover primer premolar y después, ya que tenemos un grupo de 4 dientes, varias raíces como anclaje, empezamos a jalar todo el segmento anterior e inferior. Ahora, elásticos.
hay muchas opciones de cómo colocar elásticos. Podemos colocar botón y botón, botón elástico, elástico botón, corte y corte. Ahora, ¿cuándo vamos a utilizar cada uno? En muchas ocasiones, y cuando yo inicié tratamientos de alineadores, yo los ponía para beneficiarme a mí de cómo colocar los elásticos en un sentido de que si abajo no había espacio para colocar un botón, porque el paciente a lo mejor tenía una corona clínica corta, pues le ponía corte. Si el paciente era un paciente que no podía venir al consultorio frecuentemente, o si iba a ir de viaje, o no iba a estar aquí cerca, pues corte y corte. ¿Para qué? Para que no me esté tumbando el botón y tener menos urgencias si el paciente no estaba cerca. Hasta cierto punto es una forma, pues, buena de pensar de cómo colocar los elásticos. Sin embargo, platicando de biomecánica, del uso de alineadores con elásticos, aquí los elásticos van a trabajar o a favor o en contra de muchos movimientos que nosotros queramos hacer. Por ejemplo, les voy a platicar cada una de estas situaciones y cuándo utilizaría cada una de estas diferentes opciones y por qué. Ahora, si yo coloco este tipo de elásticos para un paciente clase 3, o sea, corte para botón arriba, corte para elástico abajo, para poder generar una fuerza de empuje de los dientes hacia atrás, ¿qué es lo que yo voy a tener aquí de efecto, pues, bueno o a favor o malo? En este caso, en el molar, yo voy a generar la fuerza al diente específicamente, no al plástico. En la parte inferior, yo voy a generar la fuerza del elástico al plástico. ¿Qué quiere decir? Que al momento de que yo me apoye en el alineador completo, los dientes de abajo van a generar, como la liga está agarrada al alineador, me va a generar una fuerza de empujar los dientes hacia atrás y me los va a retroinclinar. Entonces, si yo necesito retroinclinar dientes, me va a servir esto perfectamente. Si no necesito retroinclinar dientes, este tipo de corte en la parte inferior va a trabajar en contra de un movimiento que yo quiera hacer. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener al colocar elásticos de esta manera? Con corte para elástico en el canino inferior, una retroinclinación de los dientes inferiores. Ahora, regresando a lo que les estaba platicando inicialmente, ¿qué es lo que pasa con pacientes clases 3 que a nosotros nos llegan? Generalmente, estos son pacientes clases 3 que me han llegado. Lo que nosotros tenemos justo es esto. Así me llegan muchos casos, tanto por un tratamiento de ortodoncia que tuvieron anteriormente o por una retroinclinación natural que el cuerpo da. El cuerpo es muy sabio. Si empieza a crecer mucho la mandíbula, los dientes automáticamente se compensan para poder funcionar. También en pacientes clases 2, ¿qué es lo que pasa? En muchas ocasiones tenemos una retroinclinación para compensar la sobremordida que tiene el paciente. Entonces, por ejemplo, en esta paciente que me llegó a mí, que ya tuvo tratamiento de ortodoncia, paciente clase 3, evidentemente muy compensada en la parte inferior, muy retroinclinada. Ahora, ¿qué pasaría si yo coloco los elásticos como se los mostré ahorita en la fotografía? Arriba, botón y abajo, corte. Esta retroinclinación que tiene la paciente abajo se iba a marcar todavía más. Y la paciente llegó, uno de los motivos de consulta fue es que tengo los dientes de abajo muy metidos, así me dijo. Entonces, evidentemente, si yo en el plan de tratamiento estoy inclinando los dientes hacia adelante, eso estoy planeando y eso le pedí a los técnicos. Pero yo puse un corte para distalar la misma fuerza del elástico que yo estoy colocando para distalar, que para eso va a funcionar muy bien, va a ser contraproducente para el movimiento anterior. Entonces, yo en este caso, ¿qué fue lo que hice? Cambié en la parte de arriba, puse corte para elástico, porque recuerden que si el corte va al alineador, va a generar una fuerza de empuje en la parte de arriba, me va a proinclinar los dientes, que en este caso a mí me conviene, porque si vemos en la radiografía no tiene dientes muy proinclinados, entonces puedo generar sobremordida proinclinando los dientes
para poder proinclinar los dientes inferiores. Ahora, ojo, si yo pusiera botón abajo, que eso sería lo ideal, para que no trabajaran las fuerzas del elástico sobre el alineador en contra de las inclinaciones de mis dientes inferiores, vean cómo tengo el canino ligeramente girado. Ahora, si yo pongo un botón, probablemente hay que pensar también que la fuerza va directamente al diente, y si yo tengo una rotación en ese diente, probablemente la fuerza del elástico va a trabajar también en contra del movimiento que yo necesito. Puede pasar también que la cara distal esté tan metida que al momento de que tú bondees un botón y pongas el elástico, me ha tocado que la liga se suelte. ¿Por qué? Porque por la posición que tiene el botón tan distal y la rotación que tiene el diente, la liga se suelta. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la forma ideal? Justo como les puse, un botón en el premolar en donde no afecte ni la rotación ni la inclinación de los dientes anteriores e inferiores a un corte en el molar. No sé si ya está siendo un poquito más claro. Entonces empezamos a distalar y empezamos a corregir la clase 3. Y aquí lo llevamos a clase 1 perfecta. Ahora aquí yo todavía podría, ya que tengo una ligera sobremordida, proinclinar los dientes anteriores e inferiores un poco. Entonces, opción, corte y corte. Esta opción para mí se me hacía muy práctica porque no tenía que pegar botones, no había nada que me tumbaran, era bastante cómoda. Sin embargo, si yo quiero que los dientes de adelante, de arriba, se proinclinen y los dientes de abajo se retroinclinen, esta sería una excelente alternativa. Ahora, ojo, en muchas ocasiones cuando utilizamos este tipo de elásticos, aquí en este caso en particular tengo muchos aditamentos, entonces corro poco riesgo de que la fuerza del elástico me desaloje el alineador, pero es algo que sucede mucho, que tenemos dientes bastante inclinados hacia atrás, colocamos un corte para el elástico y la fuerza del elástico empieza a desalojar el alineador y es sumamente incómodo para el paciente. Si de por sí los pacientes a veces se quejan de usar elásticos, el elástico que se está desalojando cada que el paciente quiera hablar, ese elástico no lo va a utilizar. Entonces hay que pensar también en el anclaje que va a tener el alineador sobre los dientes. Eso es lo que les comento, en muchas ocasiones se desalojan. En este caso lo que podríamos hacer es colocar aditamentos solamente para que haga clic el alineador y no desaloje el alineador de los dientes. Ahora, botón y botón. ¿Cuándo pondría yo botón y botón? Suponiendo que yo no quisiera retroinclinar en este caso los dientes inferiores, y en muchas ocasiones me ha tocado que tú quieres generar una extrusión, que a lo mejor en este caso sería un movimiento indeseado, pero si tú quieres generar una extrusión y la vas planeando en el alineador, la misma fuerza del elástico sobre el molar va a generar una extrusión. Ahora, ¿de qué depende todo esto? Del diagnóstico, definitivamente. Ahora, muchos doctores me preguntan o me piden asesoría de casos con alineadores y me dicen, es que con brackets yo sí sabría qué hacer, pero con alineadores no sé. Ahora, sí saben, es lo mismito que vamos a hacer con aparatología fija. El tema es regresar a las bases de diagnóstico. Ahora, ¿qué queremos hacer con los dientes? ¿Hasta dónde podemos distalar? Esa es una pregunta también muy frecuente que me hacen. ¿Cuánto se puede distalar con alineadores? Ahora, yo creo que la pregunta aquí está mal empleada. No es cuánto se puede distalar con alineadores, sino cuánto se puede distalar realmente en el paciente en particular. Ahora, quien va a dictar los límites de distalización en cada paciente son las estructuras anatómicas del paciente en particular. Ahora, ¿cuánto se puede distalar de forma predecible con alineadores? Generalmente, como la literatura lo dice, 2.5 milímetros. Cuando distalamos un poquito más, pues la predecibilidad a lo mejor puede bajar un poquito. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un paciente en donde
tengo alguna estructura anatómica, llámese seno maxilar en la parte superior, en la parte inferior, la línea oblicua de la mandíbula, algo que me esté bloqueando, a lo mejor no puedo distalar ni 1 milímetro, porque los dientes o las raíces van a empezar a chocar contra alguna estructura. Entonces, no es cuánto se pueda distalar con alineadores, sí hay un punto predecible, como les dije, son 2.5 milímetros, hasta un 87% de predecibilidad. Entonces, como les dije, los límites de la distalización no dependen del movimiento en sí. Ahora, cuanta mayor distalización nosotros queramos hacer, definitivamente va a ser más complicada controlarla al 100% sin técnicas auxiliares. Ahora, esta es la tomografía del 3D del paciente que ahorita les estoy enseñando y ahorita se los voy a presentar. Ahora, el límite real, la verdad, viene dado por la anatomía del paciente, como les digo. La mandíbula es una estructura con características más limitantes que el maxilar. En la parte de arriba tenemos camino libre, por decirlo así, para una distalización. Lo único que a veces nos compromete un poquito es cuando el paciente perdió dientes prematuramente. Ahí el seno maxilar a veces desciende y esa sí nos genera a veces un límite para una distalización y en ocasiones se requiere una elevación de seno. Si nosotros no tomamos en cuenta todo esto al momento de diagnosticar y planificar el caso de nuestros pacientes, créanme que desde un inicio estamos empezando mal. En la parte inferior nosotros tenemos pues la rama ascendente de la mandíbula, la línea oblicua, la cortical es mucho más densa, etc. Ahora, comúnmente, ¿qué es lo que se hacía anteriormente? Y sé que muchos doctores lo siguen haciendo, porque muchos, no sé cuántos de ustedes tomen o hagan tomografías en sus pacientes para sus planificaciones. Ahora, hemos hecho encuestas y la respuesta es generalmente la hago para pacientes complicados o pacientes en donde vaya a generar mucho movimiento. Ahora, ¿por qué? Eso también, no les voy a mentir, es respuesta mía. Yo también hacía las tomografías solamente para pacientes que yo consideraba muy complejos. Ahora, en ocasiones nos ha tocado pacientes con una maloclusión o movimientos sencillos en donde tenemos una limitante ósea muy cercana a donde tenemos la posición inicial de los dientes y a pesar de que no sean movimientos ni complejos ni muy grandes, es necesario tomar una tomografía para poder analizar bien cada caso en particular en los 3 planos del espacio. Antes, así es como nosotros medíamos qué tanto podíamos distalar. Teníamos una radiografía panorámica y lo que hacíamos era medir de donde veíamos la rama ascendente de la mandíbula a la cara distal del segundo molar o del último diente a distalar. Entonces, por ejemplo, aquí dices, tengo kilómetros para poder distalar. Entonces, esta era como nosotros veíamos qué tanto podíamos distalar. Muchos doctores también lo hacían en la radiografía lateral de cráneo si había espacio distal al segundo molar. Ahora, yo cada vez me doy más cuenta de todos los errores que podemos cometer al confiar solamente en una radiografía en 2 planos. Y me está pasando con, no todos los pacientes, pero a lo mejor sí un 50% de los pacientes que encuentro algo diferente. Me ha tocado ver dientes supernumerarios que no se ven, no les miento, en la radiografía panorámica no se ven ni poquito, y analizando la tomografía empezamos a encontrarnos con estructuras que no eran aparentes en una radiografía 2D. Ahora, yo los invito a empezar a tomar tomografías y empezar a crear esta rutina de analizar bien el caso de sus pacientes en los 3 planos del espacio. Me ha tocado ver reacciones apicales en donde también en la radiografía panorámica no se ven. Entonces, todo esto es conocimiento que nosotros nos va a evitar problemas en un futuro. Entonces, en este caso, en pacientes o resolviendo pacientes clases 3,
con alineadores y con ortodoncia también, con ortodoncia convencional. ¿Qué tanto podemos distalar? El límite de la distalización va a ser la cara distal de la raíz, no de la corona, del segundo molar y la cortical lingual del cuerpo mandibular. Ahora, recuerden que la mandíbula tiene una línea oblicua interna acá que va generando un movimiento, una inclinación ligeramente hacia afuera. Es la forma de nuestra mandíbula. Si nosotros nos vamos directamente hacia atrás, ¿qué va a pasar con las raíces? Va a ser lo primero que va a chocar. Y en muchas ocasiones, no sé si les ha pasado, que le echamos la culpa al paciente de es que no estás usando los elásticos o no lo suficiente. El paciente dice, sí, me ha pasado que, o sea, he regañado tanto al paciente que los segundos molares, ¿qué fue lo que pasó? Se me empezaron a inclinar. ¿Por qué? Porque acá abajo ya está chocando. Y ese es error nuestro, ese es error por no planear bien el caso, por no diagnosticar bien. Nosotros tenemos límites físicos de distalización y si nosotros no los diagnosticamos al principio, nos vamos a echar en ocasiones secuencias muy largas de alineadores y al final sin obtener un resultado y el paciente lo único que va a hacer es cansarse de un tratamiento en donde no está llegando a nada. Entonces, con el Approver, una gran ventaja que nosotros podemos utilizar es la incorporación de la tomografía con la planeación de nuestros casos. Es súper sencillo, es cosa nomás de empezar a hacerlo y nosotros es el único programa que a nosotros nos permite analizar en los tres planos del espacio, en el plano axial, coronal y mesiodistal, para poder ver estructuras anatómicas sobreimpuesto con nuestra planeación. Entonces, si yo veo desde una vista axial, aquí es donde tengo mi tercer molar, en el cuadrante 4 y el cuadrante 3. Entonces, ventaja de yo tener el tercer molar ahí, si yo lo extraigo, yo voy a tener todo ese espacio para poder distalar. Entonces, vean cómo aquí yo estoy generando, nos podemos bajar hasta la parte apical de las raíces, y yo puedo en este momento medir qué tanto yo puedo distalar. Al momento que yo le doy play en la parte de abajo, yo voy a ver hasta dónde yo estoy distalando el segundo molar. Vean acá adelante cómo podemos ver también que hay una fenestración a nivel de los caninos. Podemos ver absolutamente todas las estructuras anatómicas. Aquí viéndolo desde un plano axial para lo que yo quiero distalar. Si yo me fuera recto con este molar hacia distal, ¿qué pasaría? Yo tengo la cortical aquí inmediatamente de la línea oblicua de la mandíbula. En muchas ocasiones lo que nosotros tenemos que hacer al momento de planificar estos casos es irnos hacia distal y ligeramente hacia afuera. En muchas ocasiones lo que hacemos es generar una ligera inclinación del molar para poder alejar los ápices, las raíces de la cortical. Eso nos va a ayudar mucho para que la distalización se dé en mayor grado. Planificación de los movimientos. Con la distalización secuencial hay que considerar dar un tip back. Muchas ocasiones el hecho de distalar, si tenemos nosotros una mordida abierta, que sí son para mí de las maloclusiones más complicadas de corregir, son clases 3, con apiñamiento inferior y mordida abierta. ¿Por qué? Que al momento de nosotros distalar, acuérdense que la boca es una bisagra, si nosotros generamos movimientos hacia atrás, eso puede actuar en generar un aumento en el tercio anterior inferior, levantar un poco la mordida. Entonces, en muchas ocasiones lo que hacemos es al momento de ir distalando, planificando una ligera intrusión, probablemente de punto 2, punto 5, para compensar un poquito y que no se nos genere una mordida abierta. Al momento de generar una distalización, recuerden que uno de los movimientos indeseables que nosotros tenemos es una protrusión o proinclinación de los dientes anteriores inferiores. Por ejemplo, este es un paciente clase 3, vean dónde encontramos el molar, premolar sobre la cúspide mesial del primer molar. Este caso lo resolvimos mediante distalización secuencial con puros elásticos y alineadores. Clase 3 de ambos lados, mordida cruzada anterior, apiñamiento
moderado en la parte anterior, tanto arriba como abajo, y un exceso de tejido. Ahora, ojo, en muchas ocasiones me ha pasado que pacientes tienen un exceso de tejido, de encía, dejando coronas clínicas muy cortas. Eso también nos va a complicar un poquito en el control de los movimientos. Sí me ha tocado enviar a pacientes alargamientos de coronas para poder nosotros tener mayor soporte sobre los dientes y mayor control de los movimientos. Ahora aquí tenemos una rotación bastante grande. Vean la inclinación también de los dientes que tenemos de los molares inferiores, están completamente lingualizados. Ahora, esto nos va a ayudar a nosotros para planificar hacia dónde queremos mover los dientes, en qué cantidad. El hecho de nosotros verticalizar, al momento que nosotros tenemos los ápices o las raíces en la cortical externa, si nosotros queremos llevar el diente hacia atrás, ese roce de la raíz contra la cortical externa no nos va a permitir distalar. Ahora, en muchas ocasiones, con brackets, ¿por qué a veces todo esto se automatiza? Tú vas subiendo de calibre, un alambre rectangular, cuadrado rectangular. ¿Qué está pasando con los dientes? Automáticamente se están descompensando inclinaciones, algo que a lo mejor no pensamos porque lo hacemos de forma natural. Al momento que ya tenemos los dientes verticales y tenemos alambres gruesos, en ese momento empezamos a distalar. Ahora, no estamos pensando que estamos alejando los ápices de la cortical, sino que lo hacemos de forma automática. En los planes de tratamiento virtual, en donde tú estás a cargo de absolutamente todos los movimientos, en ocasiones, si tú no le pides al técnico primero descompensar inclinaciones y después distalar, que la distalización no se va a dar. Entonces, es importante por eso el diagnóstico. Y este es un paciente clase 3, que es el que hemos estado usando de ejemplo, mordida cruzada anterior, laterógnata, su lado izquierdo, su cuerpo mandibular es mucho más grande que el lado derecho, rotaciones, apiñamientos, inclinaciones dentales negativas, mordida cruzada anterior, clase 3 molar, clase 3 canina, de ambos lados. Arcos colapsados. Ahora, ¿nos conviene a nosotros arcos colapsados? Definitivamente sí. Al momento que nosotros empezamos a expandir la parte posterior, ¿qué pasa con la parte anterior? Automáticamente se retrae. ¿Qué pasa cuando nosotros comprimimos la parte posterior? La parte de arriba se protruye. Ahora, todo eso para efectos biomecánicos nos puede ayudar a favor o en contra. Por eso es importante analizar cada caso en particular. En este caso, un arco colapsado inferior a mí me ayuda mucho verticalizar, expandir la parte posterior, porque de esa manera yo retraigo, los movimientos trabajan en conjunto. Entonces, por eso, a pesar de que parecería un caso complejo, no es un caso tan complejo si tenemos una buena planificación. Entonces, les voy a enseñar cómo planeé el caso. Aquí alcanzamos a ver la inclinación de los molares. Tenemos una inclinación lingual completamente, sobre todo del cuadrante 4. Un arco bastante colapsado a nivel de primeros molares y premolares. Arco de arriba también tenemos un colapso bastante grande. Al momento que yo empiezo a comprimir los molares, un efecto de toe-in, ¿qué es lo que pasa con la parte anterior superior? Se protruye, se proinclina. Al momento que yo voy generando una rotación de los molares y después expansión de los premolares, esto es un movimiento muy predecible para los alineadores. Entonces, en el arco superior me conviene mucho lo que estoy haciendo. El hecho también de expandir premolares. Vean cómo aquí, hay que prestar atención, al momento que yo estoy generando distalización, ¿qué está pasando con la parte anterior inferior? Yo la estoy proinclinando, la estoy protruyendo para poder generar espacios en la parte anterior inferior. Ahora, este movimiento de yo inclinar, o sea, un protocolo de cero colisión, echar todo hacia adelante para después generar rotaciones en bisagras y después retraer,
es un movimiento muy predecible para los alineadores, mientras yo estoy generando distalización secuencial en la parte posterior. Vean cómo no estoy moviendo más de 3 dientes a la vez. Al momento de que yo ya genero espacios, coloco un aditamento en la parte anterior de este diente que no se podía al principio porque el diente estaba girado completamente. Visto de frente, visto de lado. Nos regresamos a la clase 3. Empezamos con una distalización, segundo molar, primer molar, segundo premolar, y en ese momento, si vean cómo yo voy protruyendo toda la parte anterior e inferior, pero eso es un movimiento muy predecible, porque de hecho es un efecto indeseado que me da el hecho de distalar. En este caso, como tengo apiñamiento, a mí me funciona protruir, generar espacios para poder alinear los dientes anteriores inferiores. Este fue el resultado del primer plan de tratamiento. Bueno, con la cirugía, lo que le mandé a hacer es alargamientos a este paciente. Sí tenemos una mordida descruzada, todavía las inclinaciones no me gustan en lo absoluto. Se generaron triangulitos negros como se prevía en el plan de tratamiento. Entonces, en mi segundo plan, lo que hacemos es terminar de distalar cuadrante 3, un poquito de IPR en la parte anterior e inferior para disminuir triángulos negros y corregir las inclinaciones, porque acuérdense que el paciente tenía una laterognasia hacia el lado derecho, por lo tanto, las inclinaciones del cuadrante 1 estaban ligeramente altas. ¿Por qué? Porque se compensó la maloclusión del paciente. Entonces, ahora lo que yo quiero es esas inclinaciones llevarlas completamente verticales. Aquí se alcanzan a ver los triangulitos negros que queremos eliminar. Pero vean aquí cómo ya está en perfecta clase 1. Vean cómo se alineó el diente anterior e inferior. Vean también lo coordinados que están los arcos. Ahora vamos a quitar ese triangulito negro. Aquí muy desasentado el molar, me falta asentar. Aquí lo que podríamos hacer antes de enviar el segundo set de alineadores es colocar botoncitos en triangulito para poder asentar ese molar mucho más rápido que haciéndolo con puros alineadores, ya que realmente movimientos dentales me hacen falta muy pocos. La clase 3, vean qué bonita se corrigió al 100%. Arco superior, arcos mucho más simétricos y arcos inferiores. Como tip, no distalar más de 3 dientes a la vez. Ya se los mostré en varias ocasiones. Ahora, tomar en cuenta la posición de los caninos, en donde nosotros vamos a colocar los elásticos, porque en muchas ocasiones pueden limitar el control del movimiento del canino. Si nosotros quisiéramos extruirlo, girarlo, etcétera, el hecho de generar un corte, eso disminuye mucho la predecibilidad en ese diente. Por ejemplo, me ha tocado también en ocasiones en donde tengo una rotación grande del canino y esta parte está completamente metida. ¿Qué es lo que pasa cuando se ponen el elástico ahí? Se suelta, se les está bote y bote. Ahora, si yo quisiera aparte generar una rotación de este canino, pues la fuerza también trabajaría en contra de hacia donde quiero hacer el movimiento. Entonces, todos estos factores, recuerden que la inteligencia artificial es muy sabia, los algoritmos son muy sabios en muchas ocasiones, sin embargo, no en todo. Y el programa no va a hacer el diagnóstico por nosotros. Entonces, es de suma importancia analizar exactamente dónde estamos poniendo elásticos, dónde estamos poniendo aditamentos, hacia dónde estamos generando los movimientos para ver si nos va a beneficiar o perjudicar algún auxiliar. Ahora, mini implantes, me voy a ir muy rápido porque ya tenemos poquito tiempo. Es un tema bastante extenso que me gustaría entrar mucho más a detalle, pero tenemos 1 hora solamente. Entonces, mini implantes, yo la verdad utilizo bastante mini implantes en movimientos bastante grandes. Cuando hago distalizaciones
grandes, o quiero asegurarme de no perder anclaje, ya que es una distalización bastante grande, coloco mini implantes. Por ejemplo, este es un caso de una paciente clase 3. En varios lugares le habían dicho a esta paciente que era quirúrgica, y le habían dicho, y ella quería alineadores. Entonces, cuando le decía a los doctores, quiero alineadores y no me quiero operar y no me quiero quitar dientes, los doctores pues la mandaban con otro ortodoncista. Al final llegó conmigo, yo le ofrecí tratamiento con alineadores, le sugerí colocar mini implantes en la parte inferior y le sugerimos hacer corticotomías con mi periodoncista, entonces le hizo corticotomías. No se ha reportado realmente que beneficien, sin embargo, yo lo que quería era no perder anclaje y aprovechar los movimientos a lo mayor posible. Entonces, lo que hice en mi primer plan de tratamiento fue distalar en grupo, porque yo me confié y dije, como tengo un anclaje esquelético, yo voy a poder mover varios dientes a la vez. Y así lo pedí a mi técnico, así lo pedí en el plan de tratamiento. Sin embargo, clínicamente, que fueron 5 meses, mejoró mucho el lado izquierdo, el lado derecho no, estábamos borde a borde, por eso la paciente no podía ocurrir bien. Sin embargo, muchas ocasiones por hacer movimientos en grupo o muchos movimientos a la vez, esto yo ya lo aprendí a la mala, a la muy mala, porque me sigo equivocando, es secuenciar. A veces el hecho de llevar los movimientos más despacio y secuenciado a como sabemos que funciona, nos va a ahorrar muchos sets de alineadores adicionales. Entonces, en mi segundo plan de tratamiento, lo que hice fue secuenciar los movimientos, empezar a distalar diente por diente, cambié los botones, los cortes de elásticos a los mini implantes para poder, acuérdense que si yo pongo ganchos, los dientes se me van a retroinclinar. Si yo pongo botones, yo ya puedo generar un movimiento de proinclinación en el arco inferior. Entonces, radiografía inicial y progreso. Esta paciente se fue a vivir a España, entonces le mandé los últimos alineadores y ya no me tocó verla. Casi siempre en los pacientes clase 3, lo que nosotros tenemos es, al momento que distala, te genera una mordida, hay que extruir los dientes anteriores superiores. Entonces, en muchas ocasiones colocamos aditamentos para marcar un poquito la curva de la sonrisa, que es con lo que yo quiero finalizar este caso. Entonces, ¿cuáles son los límites de distalizaciones? Como les dije, no hay que ver al paciente sin analizar registros, sin analizar todo lo que conlleva estructuras anatómicas, etcétera, y decir, este caso es quirúrgico, porque definitivamente no era quirúrgica la paciente. Bien diagnosticada, nosotros teníamos bastante espacio para poder distalar la parte inferior. Entonces, yo los invito a que analicemos bien nuestros casos. Regreso, diagnóstico. Ahora, implementar tomografía. Eso les va a quitar una venda grandota a los ojos y van a perder mucho menos tiempo durante sus tratamientos rompiéndose la cabeza de por qué no está funcionando algo. Regrésense a lo básico, diagnóstico. 2, estructuras anatómicas, que eso también creo que pocos doctores lo analizamos, las estructuras del paciente, inclinaciones dentales, eso también es muy importante al momento de nosotros empezar a planear nuestra distalización secuencial en pacientes clases 3, porque es muy común que por el crecimiento de la mandíbula los dientes vengan, como les dije, compensados con inclinaciones muy negativas. Por lo tanto, la distalización en esta inclinación no se va a dar. Analizar corticales. Contactos interoclusales, esos también pueden trabajar en contra o a beneficio de los movimientos que queramos hacer. Clase molar, canina, etcétera. ¿Qué otra cosa? También tenemos en el protocolo de clase 3, anclaje. Les hablé mucho de anclaje en la planificación de los movimientos. ¿Qué vamos a utilizar como anclaje? Dientes, elásticos, analizar aditamentos,
porque ya el diagnóstico ya lo hicimos. Entonces, al momento de planificar, establecer los objetivos de tratamiento y al momento de que nosotros subamos el caso a la Prover, junto con la tomografía, que los invito a utilizarla en absolutamente todos los pacientes, aunque sea un Spark 10, que ya después me encantaría presentarles un caso, un Spark 10, en donde no saben la ventaja que le vamos a sacar a los 10 alineadores, bueno, 20, porque son 10 y 10, por justo una posición radicular que le dejaron de un tratamiento anterior. Entonces, no limitarnos a usar la tomografía solamente en pacientes muy complicados. Aditamentos y elásticos, como les dije, anclaje y secuencia de movimientos. Analizando absolutamente todo esto y obviamente teniendo un paciente comprometido, nosotros no deberíamos de no tener resultados ideales tratando casos con alineadores. Auxiliares. Yo utilizo muchos auxiliares porque hay movimientos que son poco predecibles para alineadores. Ya después tengo una plática muy interesante de auxiliares con alineadores, después compartirla con ustedes. Y seguimiento del paciente también es muy importante. Pensamos que porque ya todo está planeado en un simulador, en un approver, y tenemos un paciente comprometido, hay veces que las cosas no salen perfecto. Entonces, saber actuar en el consultorio, saber decir el caso no va bien, o lo corregimos o el caso va peor. Entonces, es de suma importancia también el seguimiento del tratamiento en el consultorio. Doctores, no sé si tengan preguntas de cómo tratar pacientes clases 3 con alineadores.